a los webinarios del Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. El día de hoy me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Gregorio Ramírez. Bienvenido, doctor. Maestro, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, empezamos con el tema. Perfecto, un gusto. Pues sí, el día de hoy tenemos un tema de reciente y creciente difusión, como es el de la inteligencia artificial aplicada a la consulta. Rápidamente les comento, el doctor Ramírez es médico adscrito al servicio de consulta externa de este hospital, ha colaborado en la iniciativa del expediente clínico de este hospital y ha participado en varias investigaciones como investigador. Así es que pues bueno, les animamos a que vayan poniendo sus preguntas en el chat, sus comentarios, sus experiencias, para que al final el doctor les pueda responder. Y es que bueno, pues de este modo le dejamos en uso de la palabra. Adelante, doctor. Maestro, muchas gracias y gracias por la invitación. El día de hoy tenemos una pequeña presentación acerca de la inteligencia artificial aplicada a la consulta. Y bueno, si nadie ha vivido bajo una roca, en los últimos años hemos visto una creciente respecto a este tema sobre la inteligencia artificial. Y es un tema que ha abarcado todos los rubros. Nos interesa en el área médica porque también va a llegar fuertemente al área médica en el sentido de actualizar cosas del pasado, poder tener un sistema innovador, más preciso, inteligente acerca de una búsqueda, un artículo, poder buscar en específico un tema. Ya no tendremos que hacer esas largas sesiones en PubMed o en Cielo para buscar el artículo que queríamos, sino pedirlo de manera más intuitiva. También hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial en diagnósticos, tratamientos, visualizaciones que como personas a veces se nos pueden incluso llegar a pasar. Y para dar un poquito el background de esta situación, anteriormente pues manejamos lo que son todos los sistemas operativos. Los sistemas operativos pues tal vez como los más famositos, los de la manzanita o los de la ventanita que ya todos conocemos, se han dado cuenta de una situación y que en términos de lo que refiere a ser el propio hardware, la consola, la computadora, la laptop, el teléfono celular, han llegado a un tope que está muy sobrepasado en respecto a las funciones que puede realizar. Hoy en día tenemos procesadores en nuestro teléfono celular muchísimo más potentes, miles de veces más potentes con los que teóricamente se hizo el alunizaje. Pero también esto nos permite hacer más operaciones por minuto. En términos muy generales, se han dado cuenta que por más funciones que quieran meter a estos sistemas operativos, a veces queda un poco ya caótico. Por más orden que se quiera tener o por más funciones específicas que quieran introducir, llega a un límite. ¿Y ese límite cuál es? En el que ya a veces estas funciones quedan escondidas para nosotros. Muchas veces hemos encontrado una función para nuestra tabla de Excel o nuestra nota de Word y que decimos, ¿cómo no sabíamos que existía esta función antes? La encontramos y bueno, la gastamos como si fuera la panacea, ¿no? Decimos, ¿cómo es que no sabía que existía antes? Tal vez estaba ahí desde hace años y no la habías encontrado por el mismo motivo. Era tantas diferentes funciones para tantos diferentes campos que quedaba escondida. Entonces, se inicia un proceso en el cual simplificar, encontrar estas funciones y poderlas poner a disposición de todos los usuarios se convirtió en el reto actual. Y pues de ahí nacen muchos de inicio programas que ayudan a generar estas funciones, después algunos programas un poquito más capacitados para hacer esas funciones y después ya hasta asistentes. Y no me refiero exactamente a la vocecita que todos tenemos en casa de prende las luces o apaga la luz, no, o sea, va a ir un paso más allá. En los últimos años hemos visto un creciente de la famosa inteligencia artificial
que ha sido exponencial, a diferencia de lo que hemos tenido con una computadora, con el contacto con internet, de buscar un artículo, un archivo en una base de datos, y que nos tardamos a veces muchísimo tiempo en poder poner una computadora con internet estable en una casa. Pues la inteligencia artificial pues va a pasos bastante más agigantados. Entonces, para empezar a comunicar esta parte con el área médica, pues ¿qué nos dicen la evidencia de acuerdo a los sistemas que se han creado en diferentes instituciones, en diferentes hospitales, para ayudarnos a nosotros como médicos para ese fin común, para el bienestar de nuestro paciente? Y bueno, ¿qué dicen los ingleses? ¿Qué dicen los alemanes? ¿Qué dicen los americanos? ¿Qué dicen los japoneses? Pues que no hay realmente una evidencia que nos apoye a que tengamos que orientar todavía nuestros recursos a seguir implementando o aumentando estos sistemas. No hay una evidencia clara que nos marque que vamos a encontrar un sistema perfecto. Y todos los que hemos trabajado en una institución tal vez lo hemos visto con el sistema propio de esta institución, del hospital o de la clínica, que siempre encontramos un detalle. A veces, como en nuestra área de trabajo, como especialistas, o lo que más nos gusta, siempre decimos: me gustaría que tuviera este apartado y no lo tiene, me gustaría que preguntara esto y no lo tiene, o me gustaría que aquí salieran los estudios, me gustaría que aquí salieran los laboratorios, que me presentara las imágenes de forma automática, o que me cargara la nota última de este paciente, el estudio más reciente. Y aunque los sistemas se han ido mejorando, puede que no encontremos al 100% el ideal. ¿Y eso también por qué ocurre? Pues porque hay ciertas limitaciones de la otra parte. ¿Quién crea estos sistemas? Pues los ingenieros encargados de esto pues conocen las limitaciones a veces de un equipo y no saben cómo explicarnos a nosotros: esta computadora que tú tienes, los recursos que puede manejar esta computadora para tu trabajo, no va a lograr o no va a tener los suficientes para lo que tú me estás pidiendo. Y además, este programa o esta aplicación la tenemos que cargar en todas las computadoras de tu institución o de tu hospital, y por lo tanto nunca vamos a llegar a tener los recursos suficientes, o las computadoras no van a estar lo suficientemente capacitadas para lograr este desempeño. Entonces, el principal factor que encuentran todos en general es ese. Las ventajas son muchísimas, las ventajas ya las hemos visto, pero las deficiencias siempre va a ser la misma. Frente a esta deficiencia es aquí donde podemos empezar a introducir lo de la inteligencia artificial. El día de hoy me gustaría platicarles así de forma muy general algunos pequeños conceptos, algunos pequeños detalles de lo que se viene a futuro, de cómo fue creada o cómo se empiezan a crear esas inteligencias artificiales. Y creo que se imaginan un futuro muy utópico, un futuro en el que nosotros nos sentamos y nuestra computadora se enciende con nuestra sesión iniciada, cargó ya nuestra lista de pacientes, cargó ya los pacientes que vamos a ver ese día, ya hizo las primeras notas o los primeros ajustes, y además ya descargó del laboratorio los estudios que le solicitamos a nuestro paciente. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Y aunque les digo que se imaginen este futuro utópico, hoy en día ya empieza a pasar. Y si no nos adaptamos de manera rápida a esto, pues siempre es un pasito atrás que está atrás de nosotros, y que si nos llega a alcanzar de la forma en que no debería, pues a veces sentimos como que es que no nos van a quitar el trabajo, o no vamos a poder trabajar de la misma forma, o no vamos a sentir cómodo. El día de hoy me gustaría que se lleven la idea, conectando estos conceptos, de que nosotros vamos a tener la capacidad de formar estas inteligencias artificiales de acuerdo a nuestra área de especialidad, o a nuestra área de investigación, o a nuestra área que más nos gusta, nuestra área favorita. ¿Y cómo funciona esto? El chiste es simplificar todas estas funciones, todos estos conceptos que tienen estas herramientas, ponértelas a tu disposición. Hoy en día tenemos que meternos a un buscador, piensen ustedes, en un buscador de Google en el que queremos una información en específico. ¿Cómo yo le pregunto al buscador de Google: quiero que me arrojes las noticias más recientes? Quiero saber qué está pasando en el Medio Oriente, quiero saber cómo va la situación en Guerrero, quiero saber cómo va a estar el clima el día de mañana. Pues tenemos que hacer una búsqueda muy específica.
Y bueno, el generar esta simplificación también incluye el cómo nosotros manejamos el lenguaje. Y es una parte que las computadoras no entienden de forma fácil. Pero ahora sí, ¿cómo va a ser esta comunicación a futuro? Va a ser sentarnos frente a la computadora y platicar. Decirle de forma muy abierta: mi nombre es Gregorio Ramírez, voy a hacer un viaje a Cancún en unos meses. Me gustaría que, dependiendo ya de mis gustos, de mi edad, de mis preferencias, me hagas un pequeño itinerario, que me consigas lo más barato, el mejor hotel, etcétera. Si nosotros metemos todo eso a nuestro buscador de Google, no vamos a encontrar ninguna respuesta hoy. ¿Qué nos van a salir? Tal vez todo por separado, todo desorganizado. No vamos a encontrar una relación en lo que estamos buscando, y eso también lo podemos aplicar a una búsqueda, por ejemplo, de un artículo en PubMed. Si no hacemos exactamente la base de el in, and, or, not, nos van a salir millones de artículos, y de los cuales tal vez 6 nos parezcan interesantes o necesitamos para nuestra investigación, y no lo vamos a encontrar. Bueno, aquí es el primer cambio. Estoy haciendo una investigación acerca de pacientes renales secundarios a hipertensión de tal a tal edad y que de riesgo tengan tal situación. Y nos va a arrojar 5 o 6 artículos específicos de lo que estamos investigando. Va a entender de verdad qué es lo que nosotros queremos investigar, qué es lo que nosotros queremos hacer, y va a hacer una búsqueda especializada, pero en base a lo que nosotros queremos buscar. Y bueno, la propuesta, obviamente, en el campo de la informática y de la medicina, se expande a 2 conceptos más. El principal va a ser Machine Learning, Deep Learning, como lo vimos en el círculo anterior, que de cierta forma ya los tenemos hoy en día trabajando. El primero, de Machine Learning, que usa muchos datos, algoritmos, para imitar cómo nosotros aprendemos, intentando con cada intento de aprendizaje mejorar y mejorar y mejorar. El claro ejemplo hasta el año pasado era Watson and Hell, en el cual tenían una base de datos de muchos pacientes, más de 170,000 casos de pacientes en historias clínicas completas y de años en el pasado. Se empezaron a introducir como base de datos, y la inteligencia artificial lo primero que empieza a captar son relaciones que existen en un punto y en otro punto. Se dio cuenta que todos los pacientes que tenían una enfermedad crónico-degenerativa no bien controlada podían desarrollar una segunda enfermedad tiempo después. A nosotros, como investigadores, a veces nos cuesta mucho realizar una hipótesis. Nos cuesta muchísimo trabajo llegar a ese resultado en trabajo de años y investigaciones que a veces ni siquiera vemos nosotros los resultados, y ni siquiera un tratamiento. O sea, podemos ver nosotros el resultado y el tratamiento lo vemos años después. Bueno, estas inteligencias artificiales lo crearon, lo hicieron, lo analizaron, y los resultados eran muy similares a nuestros estudios actuales en menos de 3 años. Punto importante ahí para el Machine Learning. ¿Cómo funciona? De forma muy rápida es... imagínense ustedes poner a leer a la computadora un libro, un artículo, y empieza a encontrar las relaciones. Por ejemplo, la palabra rey identifica que se denomina una persona, un sujeto masculino, y en relación a la corona, la realeza, etc. Y que la palabra reina tiene un concepto muy similar, pero que en este caso es femenino. Y si a rey le restas ese masculino, te va a dar un femenino, y empieza a generar códigos a base de números. Estos se llaman tokens de cada palabra, y es de esa forma en cómo empieza a hacer mapas tridimensionales de estas palabras. Encuentra las relaciones y empieza a predecir cuál va a ser la siguiente palabra o qué palabra tenía que ir antes. Y también de ahí viene el cómo las inteligencias artificiales hoy en día nos contestan de manera muy fluida. Si nosotros ahorita nos vamos a un buscador como Bing y empezamos a hacer una búsqueda como lo hacíamos antes, probablemente la primera respuesta nos parezca un poco extraña, porque nos va a mencionar algo que tal vez ni siquiera le estábamos preguntando, y como si estuviéramos hablando con una persona. Otro de los puntos importantes pues es la de los paralelismos. En las imágenes vemos 6 imágenes, empezando por las de arriba. Se le daba a la inteligencia artificial diferentes imágenes y se le pedía que dibujara un arco, una iglesia, un cielo, y cada vez se le daba más y más imágenes, hasta que pues en las de abajo pues ya vemos un paisaje. O sea, vemos ahí un paralelismo de lo que podría ser un árbol,
un campo. En la de en medio pues vemos dos personajes importantes, dos políticos. Y bueno, en los últimos tiempos, si insisto, si no nos está escondidos bajo una roca, pues el lado negativo a veces es la inteligencia artificial, que es nosotros ya le dimos todos esos datos y a veces los utilizamos de forma incorrecta o antiética, ¿no? O sea, sabemos que el Santísimo Padre pues no utiliza Balenciaga o Trump nunca fue detenido, pero pues estas imágenes las generó una inteligencia artificial con una calidad como si hubiera sido una fotografía. Otro de los puntos importantes es el Deep Learning. Este también es muy sencillo de entender y de este hemos sido partícipe todos. A la imagen, a la inteligencia artificial se le empiezan a dar diferentes conceptos. Nosotros le vamos a querer enseñar qué es un perro, qué es un gato, cómo diferenciar uno del otro, cómo es de que tenemos dos gatos que pueden ser de diferente color. Podemos poner una imagen de un gato real o de un gato dibujado y que encuentre que de verdad en todas las posibilidades si se trate de un gato o sea de un perro. ¿Se acuerdan todas las veces que querían hacer un mail o querían entrar a una página y en la parte de abajo les ponía un cuadrito y les mencionaba da clic a todo lo que son unas ceras, da clic a todo lo que es un vehículo, da clic a todo lo que es una bicicleta? Bueno, pues a la humanidad la pusieron a trabajar justamente para hacer todos estos pasos y lo comparaban con los resultados de una inteligencia artificial. En la medicina, pues lo hemos visto principalmente en el área de dermatología, el TEUMET, el más importante, en el cual ponían diferentes pacientes con lesiones dérmicas de diferente etiología y empezaban a tomar fotografías en perfiles específicos, ángulos específicos de los brazos, piernas, caras de estos pacientes para identificar cada tipo de lesión. La inteligencia artificial empezaba a correr todas estas posibles opciones y todos estos posibles resultados. ¿Y cuál es la ventaja que siempre va a tener aquí la inteligencia artificial? Que el resultado que obtiene siempre lo va a poder comparar con el resultado verdadero. Nosotros sabemos que tenemos que investigar muchas cosas, factores de riesgo, ver al paciente, preguntarle cuándo le salió, que cuánto mide, que si le ha sangrado, que si tiene elevación, que si la coloración, etcétera, etcétera. O sea, hacemos nuestra investigación y si incluso nos parece que pudiera ser una lesión muy buena, pues lo mandamos con un dermatólogo, le mandamos a hacer una biopsia y sabemos el resultado tiempo después. Pero la inteligencia artificial no, porque mientras no lleguemos nosotros a decirle el verdadero resultado, lo toma como un camino diferente para llegar a ese mismo resultado. En específico, Skiana, que es la inteligencia artificial que utilizaron para los pacientes con lesiones dérmicas, se hizo un consenso de 18 dermatólogos expertos en el tema y que en los primeros 2 años empezaban a comparar sus resultados con la inteligencia artificial. ¿Y qué se dieron cuenta? Pues que era pésimo, o sea, prácticamente tenías que enseñarle que pues, no es un cáncer, es un acné, ¿no? En los siguientes 2 años siguieron implementando e instruyendo a la inteligencia artificial al punto en que de los 18 dermatólogos superó a 17 en solo 2 años. Entonces, pues empezamos a comparar, ¿no? 7 años de medicina, unos cuantos de interno, otros cuantos de dermatología, y la inteligencia artificial en 2 años lo hizo con la misma especificidad y la misma precisión que 17 dermatólogos experimentados. Entonces, es una herramienta que nosotros tenemos que empezar a utilizar, la tenemos que empezar a educar a nuestra consideración. Ahora, en la consulta y en donde me encuentro en el Hospital General, hemos utilizado la inteligencia principalmente en las historias clínicas para identificar y hacer de manera un poquito más oportuna, rápida, todo el área de prevención. Conforme nosotros vamos llenando esos datos, cada celda, cada casillita lo identifica como un valor, como una unidad importante o no para, por ejemplo, un factor de riesgo. Y al terminar nuestra consulta, aunque tal vez no hayamos orientado la consulta hacia ese motivo porque venía tal vez por un dolor de rodilla, y nos avise, sabes que este paciente tiene un alto factor de riesgo cardiovascular, sería bueno hacerle una evaluación o pedirle tal estudio, y te lo arroja de manera importante. Sabemos que no todos somos expertistas en todas las áreas, que se nos puede ir un punto importante. Entonces, imagínense esta utopía que les platicaba, este futuro utópico,
trabajando con ustedes mismos como crearon esa inteligencia artificial, siendo todos los días la mejor versión de cada uno de nosotros. Y bueno, la asistencia médica, no solo para la parte de prevención, en general se pretende o se ha visto que la línea de seguimiento de las inteligencias artificiales es para el diagnóstico y la decisión clínica. Hoy en día nos estamos actualizando constantemente, sale un nuevo artículo, sale una nueva investigación, queremos saber si es el camino oportuno, queremos saber si tenemos que seguir otra línea. Una inteligencia artificial puede valorar toda esa información en el momento en que nosotros empezamos a tener contacto con esto. Y bueno, tal vez la pregunta más importante es ¿qué tan utópico o qué tan futuro es ese futuro? Y bueno, es pronto. Para mencionarles un poquito más, el 100% de esta presentación fue realizada por una inteligencia artificial. Esta presentación la he podido dar en otras ocasiones, y en el momento en que a mí me mencionaron que me gustaría que impartiera un poquito de este tema, me senté, le platiqué esta situación. En específico, pues es el área médica en la que más la doy. Entonces le mencioné, es para médicos, no es para ingenieros, no me quiero saltar de un lado o manejar temas que no conozco, no soy experto. Entonces quiero que me hagas una presentación que tenga imágenes, que sea rápida, que sea dinámica, que me des ejemplos, que me puedas decir temas de interés en el área médica. Yo les dejo aquí 3 inteligencias artificiales desde el punto de vista de investigación, que es lo que más me gusta, y que utilizando estas 3 pues prácticamente podríamos sacar un artículo diario, en el cual la primera, la de Generate Accurate Healthcare Content in Minutes, esa es como el famoso paper, si lo han utilizado los investigadores que nos están escuchando. Esta, a diferencia de papers, no solo te ordena todos tus artículos, sino además te va a poner los de más importancia y relevancia para el verdadero fin que tú lo estás utilizando. De verdad entiende lo que tú quieres investigar, y si durante tu investigación también encuentras resultados, también te da estos outcomes, también te los expone, también te dice, creo que esto podría ser interesante. El del lado derecho, también arriba, busca en los buscadores más importantes de artículos, PubMed, Cielo, PLM, todos esos, en específico, o sea, como les mencionaba, quiero que me busques artículos en específico de este tema, y te da exactamente lo que tú estás buscando. Y bueno, el de Soma, ese es justamente para la parte de notas o historias clínicas, que te va dando así como la pauta de, a mí me gustaría una historia clínica con orientación a ginecología, donde preguntes vida sexual, parejas, fecha de última menstruación, menarca, pubarca, embarazos, gestas, etcétera, etcétera. Y tal vez no tanto el área oftalmo, porque pues no es el área lo que estoy evaluando, pero que me des alguna pauta si es necesario, que me arrojes un poquito si tenemos que revisar el ojo por alguna situación del padecimiento que yo estoy evaluando. Y maestro Martín. Perfecto, pues muy agradecido, doctor Ramírez, por esta exposición, pues a veces ya un futuro que nos ha alcanzado tal vez más de lo que creemos. Y pues bueno, tenemos algunos saludos que nos están haciendo llegar muy gentilmente quienes nos siguen. Es el caso de Gloria Núñez, Miguel Benítez, también Brenda, África Quima, Alicia Eusebio, que bueno que está de regreso. Alicia, hacía tiempo que no nos seguía en estos webinarios, pues también nuestros saludos. Y pues pasando a algunas de las preguntas, tenemos una de África Quima, que nos plantea: doctor Gregorio Ramírez, con una duda. ¿Tiene algún ejemplo de cómo la aplicación de inteligencia artificial cambió un diagnóstico o tratamiento? Sí, por supuesto que sí. En la historia clínica que utilizamos actualmente como herramienta Excel, le decimos así, nosotros pusimos el formato del actual del Hospital General, y le pedimos a una inteligencia artificial que lo transformara para poder analizar todos estos datos. Y bueno, a veces uno cae por su propio pie. Durante el propio interrogatorio, era una paciente en la cual venía por un dolor, venía por otra situación. Al momento de llenar todos estos datos, en la parte de abajo nos da un foco rojo, así de
pregúntale de nuevo acerca de su último Papá Nicolau. Y yo así como, ¿por qué? Y normalmente en el consultorio en el que me encuentro tengo muchos estudiantes. Los volteé a ver, así como preguntándome qué pasó, ¿no? ¿Es un error? ¿O por qué? Bueno, una vez más, señora, su último Papá Nicolau, se nos repite, por favor, esto. Y nos empieza a decir, bueno, la verdad es que el último estudio que tengo salió con esto, pero no le di un seguimiento verdadero y pues lamentablemente la paciente contaba con un diagnóstico bastante desfavorable. No creo que haya cambiado el diagnóstico por el que ella venía, pero sí el tratamiento, porque pues le tuvimos que dar un tratamiento pues muy oportuno al área ginecológica y que probablemente se nos hubiera pasado a todos los presentes ahí sin ese foquito rojo. Eh, También nos ha pasado mucho, por ejemplo, para valoraciones en el área metabólica, porque toma, por ejemplo, los últimos laboratorios del paciente. Entonces en automático te puede mencionar ahí riesgo cardiovascular, metas de acuerdo a la AJA, las actuales, a la ADA. Nos menciona también, por ejemplo, el filtrado glomerular y nos menciona de acuerdo a las combinaciones, las recomendaciones, las metas bajan, tienes que ser más estricto con el tratamiento, o la presión que maneja ahorita en este momento que ya introduciste de ese día de la consulta se considera fuera de metas para la enfermedad actual, y también modificar ahí la parte del tratamiento. Obviamente no nos va a cambiar un diagnóstico, pero sí ayudarnos bastante con la parte del tratamiento. Muy gentil. Pues también dejan ahí sus saludos y algunas preguntas. Es el caso de la pregunta de Josh Hoss. En general, ¿cómo las bondades de la inteligencia artificial nos pueden ayudar en cirugía? La inteligencia artificial tiene una deficiencia y que todavía no es situacional. Entonces creo que el área clínica es la que más se va a ver apoyada en los años venideros. La parte quirúrgica va a ser un poquito más complicado, pero la parte de diagnósticos, por ejemplo, muchos ultrasonidos ya empiezan a tener la parte de inteligencia artificial. Desde que nosotros ponemos el transductor, hay un nuevo botón que literalmente nos puede hacer cálculos muchísimo más precisos y mediciones más específicas para ciertos diagnósticos. En área quirúrgica, como tal, creo que todavía va a faltar muchísimo para poder poner una computadora en las manos de alguien. Creo que algún ejemplo que ahorita me venga a la cabeza no lo recuerdo con exactitud, pero hasta que no podamos mejorar una inteligencia artificial en el área clínica, como que la parte quirúrgica sí va a quedar un poquito desprevista. Perfecto. Pues bueno, hay diversas inquietudes, preguntas, como hemos venido viendo, ¿no? Felicitaciones de Judith Gutiérrez. Y Brenda tiene otra pregunta. Buenos días, una duda. ¿En los embarazos solo usan la inteligencia artificial para guardar datos y estudios? No, justamente el de diagnóstico que les mencionaba lo utilizamos igual aquí en el hospital, en el área de genética. Para todos los embarazos que ya sabemos que tienen algún problema durante el embarazo, y poder ver sobre todo productos viables, no viables. El encargado es el jefe de enseñanza actual y es el que lleva toda esa parte. Más que datos nos puede dar un pronóstico, obviamente pues muy reservado, ¿no? Y no va a ser fuera de lo que ya se ha investigado, pero nos ayuda de manera más oportuna y hacerlo más rápido. Perfecto. Bueno, pues nos vamos aproximando al cierre, pero dejamos también los saludos que nos pone, por ejemplo, Victoria Vázquez. Comenta: excelente información, gracias y felicidades por compartir. También han dejado sus me gusta Noemí Leiva, Antonieta Carreón, y pues bueno, también les agradecemos que participen en esto. Ya mencionaba, doctor, pues bueno, algunas limitaciones de la inteligencia artificial en aspectos situacionales, y pues bueno, hablamos también de cómo, bueno, es posible facilitar, digamos, la búsqueda y el armar
ciertos elementos a partir de lo que la computadora tiene, ¿no? A partir de lo que la computadora encuentra en Internet. Entonces, este es un elemento. Hace pocas semanas falleció un filósofo, Gianni Battimo, que hablaba pues de que ahora las personas tenemos pues mayor dificultad, digamos, para encontrar la información ante ese mar de información, ¿no? Y esto seguirá siendo importante, en su opinión, la experiencia del médico, los conocimientos que tenga el médico para saber qué preguntarle a la computadora, para saber cómo armar la solicitud de información que tengamos a la computadora. Sí, 100%. Creo que la duda siempre va a ser, ¿no? Viene a quitarnos el trabajo, viene a ser un reemplazo realmente de las profesiones, y la respuesta es no. Adaptarnos, pues siempre tenemos que tener esa adaptabilidad, es parte de la vida, pero formarlas, enseñarlas y crearlas va a ser el verdadero futuro de esto. Casi les puedo asegurar que en unos años no va a haber nuevas computadoras más potentes o nuevos teléfonos más potentes, pantallas más potentes. ¿Cuál es el verdadero futuro de esto? Inteligencias artificiales innovadoras y más específicas en cada uno de nuestros dispositivos. Eso es lo que se va a vender en un futuro. En un futuro, las inteligencias artificiales más preparadas y más inteligentes son las que más van a costar para poderlas adquirir, poderlas enseñar de acuerdo a nuestras profesiones, manejarlas, hacerlas como nosotros queramos y tenerlas siempre ahí como un asistente verdaderamente personal. Poderle enseñar nuestros gustos para que cuando haga ese tipo de búsquedas encuentre el artículo que nosotros queríamos. Para que cuando llegue nuestro paciente, si incluso es de primera vez, mandarnos una historia clínica vacía de los puntos más importantes, si ya se conocen antecedentes del paciente, volverlos a preguntar, ver cómo ha ido esa evolución. Ese es el verdadero futuro de esto, y que nunca va a reemplazar a un médico como tal. Y bueno, por otro punto, ¿cuántas personas se gustarían ver diagnosticadas o solo tratadas por una computadora? ¿No? En temas pues, ya un poquito más polémicos, no lo veo posible en los siguientes años. Perfecto. Pues bueno, temas a los que hay que seguir abordando, discutiendo, y pues justamente estos webinarios se proponen eso, ¿no? Constituir un espacio de diálogo como el que hemos tenido el día de hoy con el doctor Gregorio Ramírez, a quien pues le agradecemos mucho su intervención, así como al servicio de consulta externa de este hospital. Entregamos una constancia por su participación. Maestro. Gracias, maestro. Encantado. Y pues animándoles a compartir en momentos pues de fuerte tragedia. Sabemos lo que están pasando compatriotas en el estado de Guerrero, en la ciudad de Acapulco y en poblaciones cercanas. El Hospital General de México también ha constituido un espacio para hacer acopio de recursos materiales y llevarlos a esta región. Pondremos en nuestras redes información al respecto, así es que les animamos a solidarizarnos en estos difíciles momentos. Pues de esta manera cerramos un webinario más del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad del Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación ENSA. En producción, Iván Ramírez y Óscar García. Hasta pronto.